Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestro invitado es Felipe Porflit Becerra. Él es músico y docente, doctor en psicología y profesor en la Universidad Católica de Chile. En su trayectoria profesional se ha interesado en conectar el arte, la pedagogía y la psicología. Se ha dedicado a investigar el impacto que tiene la música en el desarrollo humano a nivel cognitivo, emocional y motor, así como en aspectos emocionales y sociales. Felipe, puro agradecerte que estés aquí hoy día. Gracias a ti. Muchas gracias, Susana, sinceramente. Vale. Bien, Felipe, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote sobre tu apellido, ¿de dónde vienes? Mi apellido. Porflit. Porflit. Bueno, me dicen de muchas formas. Ajá. Porflit, Okay. porfiado. Tiene todas sus derivadas. En el colegio me decían de muchas formas. Originalmente es un apellido holandés que llegó a Chile. Y cuando lo escribieron en el registro civil, lo escribieron mal. Entonces, Porflit, así como está escrito actualmente, es la mala escritura en el registro de Poortvliet. Poortvliet. Sí, que es un lugar de Holanda. Okay. De una ciudad que tiene un pórtico que se llama Vliet. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo apellido! Es como un umbral. Es como un umbral, sí. Okay. De hecho, es el pórtico de la ciudad. Imagínate. Sí. Que además está en el mar. La gente que tiende a confundirlo con un puerto. Sí. Y es verdad, es el pórtico. Es la puerta de la ciudad antigua. ¡Qué potente! ¿Y cómo fue el tránsito de tus ancestros a este país? Tengo entendido que fue mi bisabuelo que llegó, no sé si fue bisabuelo o tatarabuelo, porque hay varios Porflit que llegaron a Valdivia, pero este fue el inicial. Y al parecer llegó en un barco arrancando de la Primera Guerra. Pero eso es una historia que se ha ido contando de boca en boca en la familia. De generación en generación. Exacto. Okay. Más que esté documentada de alguna otra manera. Vale. Sí. Eso es importante, porque además es como de aquí salto a otro mundo. ¿Cuál es tu pasión por la investigación? Eres doctor. Sí. Sí, investigador. En psicología. Sí, pero investigador al fin, ¿no? De hecho, me he dado cuenta que soy investigador y es raro ponerle un apellido, digamos. Un apellido. Sí. Eres investigador. Soy investigador. Okay. Eso nace de haber querido ir un poco más allá de lo que me habían entregado o me entregaba lo que podía leer, escuchar. O incluso a través de mi propia experiencia. Yo creo que quería responderme preguntas que un poco escapaban de los marcos de la educación formal, quizá. Ajá. Pero que al mismo tiempo la educación formal, un doctorado, podía responderlo en un área que no era mi alma mater, porque mi área es la música y el piano en particular. El piano. Uh-huh. Esa es mi alma mater. Ajá. ¿Y cómo el piano llega a ti? ¿O tú llegas a él? ¿Cómo se encuentran? Es una pregunta. ¿Cómo se encuentran con el instrumento? Yo creo que mi madre fue una persona que logró ver más allá de lo que un niño de 6 años podía ver. ¿Qué número de hijo eres? Soy el número 2 y ese es el número menor. Okay. Tengo un hermano mayor. Vale. Mi mamá, cuando yo era muy chico, como a los 6 años tengo entendido, le pedí... Venían los regalos de Navidad que a mí se me juntan con el cumpleaños, estoy muy cerca, digamos. Entonces le pedí una pelota de fútbol, creo,
un teclado juguete en ese tiempo. Sí. Y parece que mi alma de negociante ya la tenía en esa época. O la plata de eso. Ponte tú. ¿Ya? Que lo debo haber aprendido de mi hermano, porque mi hermano ya tenía 10 años y mi hermano es la persona de los negocios en la familia, digamos. Ok. Entonces, mi madre, de sorpresa, me regaló el teclado. Un teclado de verdad. Pero un teclado Chiquitito. de verdad, el día de hoy me doy cuenta que era un teclado chiquitito. Era de verdad, pero era un teclado de juguete, digo. Tenía sonidos de pollito. Ay, ya. Eran estos teclados muy Sí. antiguos que tenían sonidos de pollito, Sí. o sea, de piano, obvio. Y después del pasar de un año, yo le había sacado bastante provecho a ese teclado. Entonces le digo, volví a hacer una especie de negocio en ese tiempo y le digo entonces a mi mamá que quería un teclado más grande para el próximo cumpleaños Navidad. Y yo creo que nunca me voy a olvidar de que mi mamá me llevó a un concierto de piano 7 en el años. Teatro Municipal. Acá. Sí. Sí, yo nací en Santiago. Naciste en Santiago. Y me dijo, bueno, yo te puedo regalar un teclado más grande, pero me gustaría entonces que, si te gusta tanto, tengas el compromiso de tomar clases. Perfecto. Muy buen negocio de parte de Sí. ella. Sí. Y entonces llega un teclado más grande. Yo creo que no sé si llegó la música o la música llegó a mí. Yo creo que la relación fue bastante bidireccional, porque me acuerdo de un réclame, una propaganda de galletas, donde había un pianista y había una mujer arriba de un piano de cola que comía galletas. Y yo tengo toda esta imagen media romántica del pianista. Entonces, en base a eso, creo haberle dicho a mi madre que era un tecladito. Y en base a eso, entonces, desarrollé un poco autodidacta en ese año, hasta que me regalan un teclado más grande. Ah, ya. Y yo voy comienzo a ir a clases en Miguel Claro, todavía lo recuerdo, porque iba a un lugar que era el Seminario Teológico Bautista en ese tiempo. Todavía debe estar ahí. Y una estudiante de piano, pero que ella debe haber tenido unos 15 años, que yo la veía como una mujer Enorme, gigante, claro. claro. Ella entonces me dice que yo estudie con ella un año, clases, entre comillas, particulares, pero en un piano de verdad, porque yo cuando iba con ella recién me enfrenté a un piano de pared, un piano de verdad, de madera, digamos. Ajá. Y al pasar de un año, yo creo, lamentablemente no recuerdo su nombre, me encantaría saber cómo se llamaba. Pero yo era un niño, entonces Sí. la memoria es frágil. Pero además seguro tienes la imagen, ¿no? Tengo la imagen, Sí, totalmente. sí. Y entonces ella le dijo a mis papás que ya había pasado un año y que para ella hubiese sido tremendo que yo siguiera con ella, pero que ella sentía que yo debía tratar de entrar a un conservatorio. Y mis papás, entonces esto ya en el año 6 de mi vida, digamos, yo estudié solo con un teclado chiquitito. En el año 7 estudié con esta adolescente que ella estudiaba piano. Y para el año 8 entonces me dicen, ¿por qué no postulas a el Liceo Experimental Artístico? Yo era oriundo del Liceo Manuel de Sala, ahí en tercero básico, segundo básico, qué sé yo, pero en el Liceo Experimental Artístico había una sede en Almirante Barroso, la estación Los Héroes del Metro, Sí. donde uno podía ir a estudiar solo piano y teoría. ¡Qué lindo! Sí. Y entonces postulamos, parece que muchos niños, y fui seleccionado para poder estudiar piano ahí. Y estudié mucho tiempo porque entré a los 8 años y debo haber salido a los 12, tengo entendido, o a los 13. Pero salí de piano y teoría ahí, sin dejar de hacer, digamos, el colegio habitual. Habitual, sí. Iba a hacer los ramos de piano y teoría y de ahí salí con el cartón, título, no sé cómo decirle, de pianista básico. Entonces ese fue mi acercamiento inicial a la música. Y ahí mi profesor de piano fue Claudio Aravena. Ya.
y yo creo que ahí adquirí mucha motricidad, adquirí todo lo que el piano... como toda la técnica impecable, ¿no? Exacto. Y ahí también, bueno, totalmente asociado a la música docta. Ah, sí. Y después cuando esto termina, digamos, yo quise recién mirar hacia otro horizonte y un profesor, y tuve dos buenos profesores en la enseñanza media. Uno era mi profesor que además coincidía con que fue mi profesor jefe, que es el profesor Carlos Calderón, ya jubilado del Liceo Manuel de Salas. Ujú. Y otro profesor que es Sergio Bugueño, que es aún el director del conjunto instrumental del Liceo Manuel de Salas. Y entonces ese año yo me uno y me cambia todo mi espectro de la música docta y conozco la música popular y la música Genial. folclórica a mis 14 años. ¡Qué bonito! Sí, y ya no se trataba de tocar una partitura y poder decodificarla, que encuentro precioso también ese acto. Lo encuentro precioso. Pero también encuentro precioso el acto de tocar todos juntos y que entonces unimos por fin las voces y unimos la flauta y los violines. Y ese conjunto era gigante y tenía bajo eléctrico y guitarra. Y había un compañero, Juan Pablo Ortega, que tocaba la guitarra y también era de mi curso, pero esto era multicurso, multinivel, multigeneraciones. ¡Qué lindo! Y además era todos los sábados de la mañana, o sea, de 9 a 1. Era de primero a cuarto medio, yo de 9 a 1. Todos los sábados estuve ahí, por supuesto. ¡Qué precioso! Sí. ¿Y cómo se lo vivía tu familia, todo este despliegue tuyo? Les gustaba, siempre les gustó mi lado, siempre me encontraron una persona sensible. También siempre me consideré, bueno, un niño, después un adolescente sensible. Siempre tuve... yo creo que me enfrenté a algo que se enfrentan las personas, bueno, las personas que están asociadas a un instrumento. Todas estas tenemos una suerte, entre comillas, de vivir lo que es el pánico escénico muy chicos. Ay. Era un niño de 8 años que, oye, aquí está la audiencia, tienes que tocar una pieza y tiene que salir perfecta. Y bueno, esa ansiedad o quizás incluso miedo en algún momento. Sin duda. Que se va desarrollando con el tiempo y que de alguna manera al final se convierte en un gusto por hacer lo que me gusta y poder mostrarlo y poder hacer que alguien se emocione con tu música. También te hace poder emocionarte con ella. Sin duda. Familiarmente, lo que tú me preguntas, para mí era muy bonito porque me pasaron muchas cosas muy bonitas, quizá un poquito más grande. Por ejemplo, mi abuela paterna se fue quedando sorda. Y mi abuela paterna, Lidia, se fue quedando sorda, y una de las cosas que sí escuchaba con mucha claridad era cuando yo tocaba piano. Sí, también estaba esta vergüenza de como, aquí está el niño que toca piano, toca algo para el tío no sé cuánto. O para el jefe de no sé quién, ya, como cierta vergüenza, pero uno después con el tiempo yo he ido entendiendo que, claro, era parte el orgullo, del ¿no? orgullo de mostrar, familiar, sí. más que de hacerte pasar plancha. Felipe, ¿y de qué línea viene tu sensibilidad y tu relación íntima con la música? ¿Línea materna, línea paterna? Yo creo que viene de ambas. Lo que pasa es que mi papá siempre cantó y hasta el día de hoy mi papá canta. Yo tengo cierto reparo con las personas que cantan o que tocan música y que creen que no son músicos. O no son músicas. Porque no estudiaron formalmente o porque no saben leer una partitura. Pero, por ejemplo, la persona que toca charango en el metro o afuera de la estación, o el rapero que hace una música
Yo creo que son personas con mucha habilidad musical. Sin duda. Que no sepan leer una partitura es que no tienen una parte teórica de la música, pero tienen habilidad musical igual. Ajá. Mi papá es una de esas personas. Yeah. Siempre cantó en coros, en Valdivia. En Valdivia. Él fue uno de los Porflit que se quedó en Valdivia. Con mi mamá se conocieron en Valdivia. Y el lado de mi mamá es el lado de tener un hijo menor. Yo creo que mi mamá siempre quiso una niñita. ¿Ya? La parejita. La parejita. Como, lo típico. Y en los tiempos más antiguos yo creo que estaba más asociado a lo de ser mujer y hombre, y como al hombre criarlo de una manera y a la mujer de otra, pero yo creo que tuve la suerte de que mi mamá dejó que mis emociones siempre se pudieran desarrollar. Expresar. Yo podía expresar de alguna manera, o sea, o este hijo menor que chico quiso ser músico y entonces fue el que pude tener el pelo largo. Genial. Sí, sí, yo recuerdo eso, que yo pude tener el pelo largo antes que mi hermano. Sí. Yo creo que vino de ambos lados, de un papá que siempre me apoyó, o que recuerdo que esta profesora que me tomó clases particulares ese primer año, había que ir con un adulto y siempre estuvo mi papá esperando esa hora. Digamos, antes no estaba el celular para ponerse a responder correos, él estaba viendo cómo esa niña me enseñaba a un niño más chico. Entonces yo creo que tuve el apoyo de ellos siempre. ¿Y cómo se va integrando esto como con tu recorrido profesional? Es como estaba la música, saliste de cuarto medio, ¿y ahí qué pasó? Bueno, eso es un paso muy importante porque siempre me apoyaron, sí. Pero a los 18 años les sonaba muy bien ingeniería en algo o como hubiesen... Pero solo duró un verano esto, no es que haya durado por siempre. Pero me acuerdo que ese verano donde uno... muy chico tiene que decidir. Tiene que decidir qué línea tomar, seguir. qué voy a hacer. Yo con mis profes, con los profes que había tenido, incluso yo tuve una profesora en primero básico, me acuerdo perfecto, Jimena Latorre. O sea, para mí ella me enseñó la cifra indicadora de la casita del señor Mandón. O sea, esto es algo que yo caló muy profundo. Yo a los 18 años estaba absolutamente convencido de querer ser profesor de música. No quería otra cosa. Quería ser músico, profesor de música o cualquiera de las alternativas que pudiera hacer con ello. Pero profesor de música. Ahí venía como en esto de enseñar la música, de multiplicar, ¿no? Como yo profesor de vino. música, ¿verdad? Creo que ahí vino. También había tenido un aprendizaje esos años en paralelo, que es que me di cuenta que con un piano no podía andar para todas partes, pero sí con una guitarra. Entonces aprendí a tocar guitarra solo de los 14 años para allá, digamos. Entonces, había una universidad muy chiquitita que estaba al frente del Manuel de Sala, Vicente Pérez Rosales. Una universidad conocida por ingenieros, por formar ingenieros en sonido, porque así partieron, digamos. Sí. Pero resulta que la universidad se estaba diversificando en ese tiempo y con mi papá, él me dijo, bueno, fuimos a postular a la Universidad de Chile, postulé en distintos lugares, a la UNCE también. Y entonces, vamos a preguntar a esta universidad de ingeniería en sonido, porque yo dije, ya, bueno, quiero conocer todo lo que puedo hacer. Y el sonido, ¿eh? Y el sonido. El sonido. Y siempre ha estado el sonido, sigue estando en mi vida el sonido y el silencio. El sonido y el silencio. Sí. Entonces fuimos a preguntar y había una persona ahí que nos comenta, bueno, pero este es primer año que se va a abrir pedagogía en música. Específicamente, pedagogía en artes musicales se llama. Artes musicales. Mejor aún. Mejor, sí. Y entonces, bueno, en esta vorágine de los 18 años de tener muchas mallas de cosas, de ver cuál dura menos, cuál dura más, qué universidad es cuál y todo esto, de pronto yo digo, bueno, había quedado en 2 universidades, esta era una tercera opción,
Y esta era una de las que más me gustaba. A propósito de toda la malla curricular. De todas estas cosas, esta era la que tenía instrumentos folclóricos, instrumentos de la música popular, instrumentos de percusión latina. Había una forma de ver la historia de la música que era distinta a las demás. En vez de teoría de la música, que yo igual ya estaba familiarizado por haber estudiado piano, pero estaba desarrollo cultural de la música, se llamaba. Desarrollo cultural de la música. Cultural. Mira qué bonito. Sí. Educación auditiva se llamaba el curso en vez de teoría, y todo se enseñaban los mismos contenidos, distintas habilidades, pero los mismos contenidos. Me hizo mucho sentido. Y además fui un estudiante que partió con muchas ganas de estudiar. No fui un estudiante, yo a veces no tengo nada en contra de cómo se forman las personas, vengan de donde vengan, digamos. Pero fui una persona que a los 18 años ya tenía muchas ganas de ser profesor de música, de artes musicales. Quizás a diferencia de otras formaciones que he visto, como alguien que quiso estudiar guitarra y que después estudió pedagogía, pero en el fondo lo que quería era estudiar guitarra. Que está bien, va a ser un muy buen profesor de música igual, pero lo decidió después en la vida. Es otro recorrido. Exacto, es otro recorrido, es otra forma de hacer algo. Otra forma, sí. Para ti la docencia. Para mí fue de inmediato la docencia. La docencia. Yo quería ser profe. Sigo Bien. Disfrutando mucho ser profe. Echo de menos no hacer clases. Yo me doy cuenta en vacaciones que echo de menos cuando no estoy haciendo clases. De más, sí. Y ahí me dio algo particular, que como yo venía con los dedos de piano, y como tenía muchas ganas de ser profesor, fui muy buen estudiante. Seguro. Y entonces, porque además la disciplina, ¿no? Como... Sí. Mi papá me decía, oye, tú siempre estás con una guitarra, con una flauta, con algo. Y yo digo, bueno, pero si estudias música, entonces estás siempre estudiando. Sí, estoy siempre estudiando. Y entonces la profesora, la Cecilia Barrientos, que le tengo mucho cariño aún, porque ella es una persona con la que he seguido trabajando en la vida. Hasta el día de hoy trabajamos juntos, digamos. Y ella es una gran, una mezzosoprano que además es muy buena profe, yo tengo mucha didáctica de ella. Ella también me ofreció ser ayudante de canto y dirección coral. Porque claro, yo tenía esta habilidad como para poder leer una partitura y ya, leamos la soprano y el bajo. Y yo tenía toda la partitura, y entonces era un ayudante del curso de dirección coral. Y así me convertí en un ayudante estudiante que al finalizar los estudios me ofrecieron 2 trabajos, ambos. Fue un momento muy, muy, muy álgido también en mi vida, porque me ofrecieron quedarme en la universidad haciendo clases y me ofrecieron hacer clases en Cochamó. En una escuela rural. Esta persona fue Oscar Pino, que es un gran didacta que trabaja en colegios y en universidades. Y me hacen este ofrecimiento y yo realmente quedé con el derecho de pensarlo un par de días, consultarlo con la almohada. Y me tomé ese derecho. Y finalmente decidí quedarme en la universidad. Bien. Pero lo pensé profundamente 2 días, me tomé el tiempo y la profundidad de tomar una decisión tan importante, porque eran caminos muy distintos. Muy distintos, sí. Sí. Y ambas para mí eran oportunidades únicas en la vida. O sea, lo vi así. Debo haber tenido unos 22 años, yo creo. A ver, 22 años, sí. Entonces decidí por el camino de la universidad. Bien. Pero con mi alma negociante, ¿Ya? también decidí que si me quedaba en la universidad, bueno, quería hacer vía universitaria. Entonces, para ello, quería seguir estudios de posgrado en algún momento. Eso
Eso lo manifesté desde un comienzo. Ok. Desde un comienzo, es como desde un comienzo después que saliste, desde un comienzo sentías el deseo de seguir perfeccionando o ampliando el conocimiento. Desde cuando terminé pedagogía. A mí me gustó mucho un trabajo que hicimos de tesis con 3 colegas, con Jorge, Alfonso y Cristian, que tuvo que ver con la adaptación de un método Kodály para la educación chilena, donde solo con las voces el profesor o la profesora puede llevar a cabo un repertorio sin la necesidad de tener grandes recursos de infraestructura o una sala llena de instrumentos o lo mínimo requerido, no sé, una pizarra con pentagrama, que creo que es lo mínimo para poder hacer clase de música. Pero más mínimo aún es que ese profesor o esa profesora tengan las habilidades para poder enseñarlo y de manera amigable. Entonces yo quedé un poco lo que me hubiese gustado mucho de irme a Cochamó, es que hubiese podido poner en práctica eso. En cambio, los estudiantes universitarios son distintos a los niños y las niñas. Y ahí entonces me quedé un par de años en la universidad, que había cambiado de nombre en ese tiempo. La había absorbido una universidad más grande. Y yo dije eso. Quiero tener seguir ampliando el conocimiento. Seguir ampliando el conocimiento. Entonces me quedé trabajando un tiempo y de pronto me ofrecieron hacer un magíster en educación de estos cambios que, como pasó a ser una universidad más grande, justo entonces en esta universidad más grande existía el posgrado. Perfecto. Y ahí se abre la posibilidad de la maestría, ¿no? Exacto. Y la maestría era en Pedagogía aplicada a la educación superior. Y ahí, con 2 de los colegas que te comenté, que son Alfonso y Cristian, quisimos partir ese camino juntos. Bueno, y de hecho lo terminamos juntos. Pero nosotros dijimos, ¿por qué no disfrazar un poco este magíster? ¿Qué es lo que aguanta educación, digamos? Bueno, educación aguantaba didáctica de la música. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo con cerca de 600 estudiantes que entre todos teníamos en ese momento, que teníamos varios cursos en la universidad, que eran de apreciación musical, de desarrollo cultural de la música. Sí. Y nosotros inventamos canciones para enseñar las cualidades del sonido. Hermoso. Y hicimos una tesis de eso. Genial. Exacto. Y eso fue el 2009. Y coincidió con que a mí, y yo creo que es uno de los grandes cambios que ha tenido mi vida, coincidió que a mí a mis tempranos 24 años me dio una trombosis cerebral. Qué potente. En el lóbulo occipital izquierdo. A mí siempre me ha gustado mucho lo que hago, pero lo que quizás nunca había visto desde el otro lado era el poco tiempo que había dejado para estar libre. Para tu instrumento, que era tu cuerpito, ¿no? Para mi instrumento. Para el más importante de todo. El más importante de todo, sí. Y yo estaba coordinando 3 carreras en ese momento, haciendo el magíster, tenía una banda, tenía un proyecto personal, estaba viviendo, digamos, en un departamento, ya no vivía con mis padres, tenía mis propios desafíos personales. Y tus compromisos. Compromisos. Nunca dejé de ir a almorzar todos los domingos con mis padres, eso era para mí... Sagrado. Sagrado, y con mi hermano, sagrado. Sí. Con mi hermano hemos tenido una relación también muy, muy bonita y él también me hizo los 3 regalos más lindos que he tenido, que son mis sobrinos. Sí. Y ahí, estábamos terminando el magíster, pero me pasó esto, tuve que parar. La vida me dijo frena, digamos. El silencio, la pausa. Me regaló un silencio. Ajá.
Y fue un silencio de redonda, digamos. Con un calderón. 4 tiempos. Más largo, de lunga. Más largo. Hay una figura lunga, así como ya muy larga. Entonces, fueron 2 meses que estuve con licencia y el neurólogo, doctor Millar de la Clínica Indisa, optó por disolverme el coágulo con anticoagulantes, no con una operación, digamos. Entonces, bueno, yo sentí que el día que llegó el coágulo y sentí el día que se fue también. ¿Cómo lo sentiste? O sea, el día que llegó lo sentí como un dolor de cabeza. Es el dolor más grande que he sentido en mi vida, digamos, pero... Se abre la cabeza. Pero fue muy rápido. Es como, me duele la cabeza y en 10 minutos me desmayé del dolor de cabeza. Y después, cuando esto se disuelve, yo siento que vuelve a pasar la sangre por un lugar donde no estaba pasando. Okay. Pero es increíble cómo se siente, porque son cosas que uno no tiene conciencia del centro de la cabeza habitualmente, ni tiene sensibilidad ahí, digamos, táctil. Pero lo sentí que la sangre pasó por ahí. Sí. Y ahí me di cuenta que, en términos de recorrido, quizás había hecho un recorrido muy profundo en la música y en la docencia. Pero estaba falto de un recorrido territorial. Porque yo finalmente había estudiado 12 años en un colegio, en Brown Norte. Bueno, había ido a estudiar teoría y piano al Liceo Experimental Artístico en la Estación Los Héroes 2 veces a la semana, muchos años, pero había salido un poco de esa zona, digamos. Pero después me había ido a la universidad que quedaba literal al frente, en verdad. Hice la práctica en el Liceo Manuel de Salas. Y me había quedado trabajando ahí. Y de pronto estaba haciendo un magíster en ese lugar y me daba una trombosis en ese lugar. Y mi reflexión más grande fue, tengo que salir de ese lugar. Tengo que buscar otros horizontes. E hice un plan de salida de esa universidad. Fui a hablar con la vicerrectora de ese tiempo, que me tenía mucho cariño. Y que ¿Luego de recuperarte de la trombosis? Luego de recuperar. Hice un plan de salida que consistía en dejar la coordinación de carrera y mis cursos, terminar el magíster, que alguien llegara, o sea, que el reemplazo pudiese hacer un intercambio también de saberes. Una entrega. Y hasta que entonces, en vista de lo que estaba viviendo en ese momento y todo, tenía gente conocida en Malmö, en Suecia, y yo empecé a vender mi estudio de grabación y tenía un auto en ese tiempo que había sido mi auto regalón. Me empiezo a despedir de mis amigos y me compro un pasaje para Suecia. Y me voy de la universidad. Y llego a Malmö con 26 años a un lugar que no conocía y a probar suerte en otra cosa. Pero siempre en la música. Yo me imaginé un poco lejos de la academia. Quise como tener este sueño que era desde el otro lado. A ver, ¿se puede vivir de la música? O más bien, ¿cómo se vive de la música? Y estuve un tiempo allá. Pude alargar la visa. Me hice amigo de un sueco, de Jano Waltersson. Creo que eso es más difícil de lo que uno cree. Él mismo me dijo, yo solo tengo 2 amigos en la vida y yo soy tu amigo, es como raro. Pero él siempre fue a migración a hablar de que no, que yo me tenía que quedar y qué sé yo, me apoyaba, ahí me apoyó la gente que conocí. Y también me apoyó un chileno allá, Fidel, Saavedra, que él me invitó a tocar a una banda. Y entonces yo llegué a un lugar donde ya estaba todo pasando, porque yo llegué, 2 ensayos, esto funcionaba, nada que ver acá. Otros tiempos. Otro tiempo. Esto fue ensayo el domingo, ensayo el miércoles, tocar jueves, viernes, sábado. Así.
eran máquinas. Ahora yo tengo un dicho, no existen los músicos europeos malos, porque no existe ser músico europeo. No como el que no te podéis no creer. Son Hay todos que muy hacerlo. buenos. Se dijo y se hizo. Se dijo y se hizo. Perfecto. Lo dijiste. Me encanta. Sí. Entonces, de pronto, llevaba menos de un mes allá y ya estaba andando en una maquinaria gigante que tocaba 3 veces a la semana, o 2, o la vez que tocaba menos era una. Pero también ya empecé a estar en una rueda donde si ya tocábamos 2, 3 veces a la semana, ponte tú, no había ensayo, o había uno. El baterista era cosa seria, entonces el baterista no... Mantenía el ritmo. Literal. Sí. Y ahí conocí muchos lados, pero principalmente como lo que está más cerca de ahí cerca están varias cosas a mano. Y me encantó vivir ese sueño, debo admitirlo. Lo que no sabía que me podía pasar era que iba a extrañar mucho el otro lado. Sí. Estar en una sala compartiendo con mis estudiantes. Sí. Y lo empecé cada vez a echar más de menos. Y de pronto también me empecé a dar cuenta que en esa sociedad también se vivía de manera muy individual. Era muy fancy en las redes sociales y todo lo que quieras, pero la verdad es que más allá de que era una vida muy solitaria. Lo que decía tu amigo, tengo 2 amigos en la vida, ¿no? Exacto. Yo nunca, nadie me golpeó la puerta a decir, oye, tomemos una cerveza, o veamos un partido de fútbol, o... ¿Quieres salir a caminar? Bastante difícil con menos 15 grados también. Seguro. Sí, un invierno de 9 meses. Bueno, La luz. Una sociedad donde uno no saluda por respeto a no meterte en la vida de los demás. Ay. Sí. Lo considero un gran aprendizaje en mi vida. Pero sentí que no era para quedarme. Sentí que era para aprender. Para aprender. Sí. ¿Cuánto rato estuviste allá, Felipe? Menos de un año. Menos de un año. Sí, pero casi doy la vuelta. Okay. Y entonces en ese tiempo me devuelvo y me había dado cuenta de que yo no me había ido a Suecia. Me había ido de Santiago. Perfecto. Y voy a ver un amigo, Alejandro Fritis, que él, a diferencia de mí a los 18 años, dijo, yo voy a ser músico, voy a ser músico, voy a ser músico. Y alcanzó a estudiar un poco acá de electrónica, que era un poco lo que quería, el contexto familiar, digamos. Y él se va a Buenos Aires, muy chico. Ya. Y cuando yo volví entonces, lo fui a ver. Atravesaste la cordillera. Me fui a la cordillera, venía con un poco de plata sueca, coronas, euros, qué sé yo. Y eso en Chile ya se multiplicaba, pero en Argentina de ese entonces, estoy hablando 2011, se re que te multiplicó, digamos. Y además que su forma de vivir y la mía somos más bien austeros, entonces como que más se multiplicaba, porque somos felices con lo que tenemos. Y me quedé un tiempo en Buenos Aires, me quedé un tiempo con él. Y eso sí fueron varios meses, pero no también. Yo siempre me río de esto, porque se supone que iba 10 días y me quedé, no sé, 6 meses. Genial. Hasta que falleció mi abuelo paterno y yo no me daban los tiempos para llegar, porque él no vivía en Santiago. Y yo dije, voy a ir a ver a mis papás, mis papás como buenos sureños, se habían ido de Santiago, porque ya no les gustaba mucho. Y estaban viviendo en su casa, entre comillas, de veraneo, porque siempre pensaron que se iban a ir para allá. Entonces, como la casa de veraneo era entre comillas. Era entre comillas, porque como siempre... la casa del retorno. Exacto, era su casa de retorno. Entonces ahí se arman una casa, van a vivir a su casa en Villarrica, y yo también voy a decir, bueno, voy a ver a mis papás un par de semanas y me vuelvo a Buenos Aires. Esa era mi intención. Original, con un poco con la plata que me quedaba, como que me alcanzaban los planes. Pero
cuando fui a ver a mis papás a Villarrica, Ajá. mi mamá estaba trabajando en la Universidad Católica, que tiene un campus ahí, de educación. Ya. Y mi mamá era muy amiga del subdirector de la versión hace tiempo de extensión, que era Manuel Lleda, gran personaje en la vida, que lo conocen todas las personas que estén cerca de las aves, de los hongos o de los volcanes en este país. Perfecto. Porque con su hermano también hicieron Al Sur del Mundo, que es un programa conocido, digamos. Sí. Y que Manuel lamentablemente, hace unos años atrás, falleció de septicemia. Oh. Pero fue una de las personas porque cambió también mi trayectoria de vida. Porque él me dijo, en un almuerzo con mi mamá, porque como te comento eran bastante amigos, me dijo, oye, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? Yo le dije, no, yo me voy a ir a Buenos Aires. Hacer música. A hacer música, a ver cómo me trata la vida porteña, que además me encantó. Me dijo, oye, pero ¿y antes de irte no quisieras? Pero ellos tenían las jornadas culturales de verano. Sí. Entonces quisieras, te ves haciendo un concierto con un profesor, Luis Castro, que va a tocar guitarra. Entonces con Luis nos pusimos de acuerdo y yo le dije que sí. Hicimos algo que yo no sabía hasta ese momento, que se llamaba medio concierto. Ya. Que es que él parte una parte del concierto con su música y yo parto la segunda mitad, digamos, y terminamos un par de piezas juntos. Bonito. Muy bonito. Me encantó el formato medio Sí. concierto. Igual que concierto didáctico, me encanta. Genial. Y entonces con Luis, él tocó su parte, qué sé yo después toco mi parte, y yo como cantautor generalmente hacemos esto, que es explicar un poco lo que vamos a cantar o de qué se trata la canción. Y hay una canción mía que yo la compuse muy en orden de ser profesor, digamos. Ya. Y digo esto antes de cantar la canción, y termina el concierto, y entonces viene Gloria, que es la persona Gloria Noa, que viene a entregar los galvanos y todo esto, y entonces me dice, después de que la foto de rigor, digamos, y uno se baja y me dice Gloria, oye, me preguntó la coordinadora de carrera que estaba en el concierto pero se tenía que ir, me dijo que te hiciera algunas preguntas, pero son de a una. Y yo, ya, la primera pregunta es que tú dijiste que eras profesor. Sí. ¿Eres profesor porque tienes título de profesor o eres profesor porque te crees profesor? Yo le digo, no, soy profesor de artes musicales. Juro que soy profesor de verdad. En verdad soy profesor. A ella sí le interesaba, parece mucho el título. Es como representante de la institución, ¿no? Claro. Sí, entendí igual la pregunta. Sí. Obvio. Sí. Entonces le digo, sí, soy profesor. Le digo, estudié eso. Entonces me dice, ahí viene una segunda pregunta. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Tienes algún estudio de posgrado, como un magíster, por ejemplo? Y yo le digo, sí, en educación. Y ahí me dice, ahora viene la tercera pregunta. Si puedes ir mañana a su oficina tipo 11 de la mañana, ponte tú. Y yo le digo, sí, ningún problema. Y entonces ella me dice, me ofreció hacer clases en el campus para profesores generales básicos y eran poquitas horas. Entonces yo le comento que la verdad es que mi plan es irme a hacer el hippie que llega adentro, a Buenos Aires, y que por esas poquitas horas, como echar abajo este plan, no me calza. Ajá. Que le agradecía mucho la oportunidad, pero me dijo, lo que pasa es que ella había visto en mí, que después de cómo había el concierto de ayer, y que había estado viendo mi currículum, no sé qué cosa, y que le había gustado, pero yo por esa cantidad de tiempo no podía. No. Porque además yo tenía otros sueños, digamos. Y me voy, me junto con mi mamá, que me estaba esperando, qué sé yo, y me llama. Me dice, disculpe, ¿todavía está en Villarrica? Sí, estábamos tomando un café con mi mamá. Ya, quisiera saber si puede volver al campus. Ya, bueno. Y voy a hablar en ese tiempo
Antonio, que era el director del campus, Antonio Hargreaves. Entonces me dice, hola, se presenta, está hablando con una autoridad, digamos. Oiga, me dijo, bueno, la coordinadora, que era la hermana digna, ella, una monja de hábitos, digamos, me dice, quiere estar, no, le encanta, quiere tratar de retenerlo, entonces, si usted tuviera un contrato con unas pocas más horas, ¿qué es lo que se imagina? Bueno, yo armaría lo que, haría una consulta con estudiantil, con los estudiantes y las estudiantes, y les preguntarían qué quieren ellos, pero yo estaría dispuesto a armar un coro, hacer un taller de producción musical. A mí se me ocurrieron muchas cosas. Mil cosas, me imagino. Pero no... ni una fue la que se le ocurrió a los estudiantes. Genial. Sí. Entonces me dijo, y eso podrían ser 11 horas, me dijo, pero también me preguntó por algunas cosas de idioma, si sabía leer y escribir en inglés. Y yo le dije que sí. Suecia había venido con ese regalo. Exactamente. Entonces me dice, porque está la posibilidad de postular un proyecto y si llegaras a adjudicártelo, entonces te podrías pagar media jornada con ese proyecto. ¿Ya? Y entonces acepté. Era arriesgada la jugada, porque si el proyecto no salía, entonces no pasaba nada. Pero resulta que en el pasar de un mes el proyecto lo pudimos adjudicar. Genial. Yo tenía media jornada para este proyecto, 11 horas para docencia, digamos, y en esta consulta estudiantil surgió la gran idea de hacer un conjunto folclórico. O sea, estupendo. Sí. Y también le había comentado en ese tiempo a Antonio, al director, que lo que yo quería, si es que me quedaba, era ver la posibilidad el día de mañana de poder continuar con otros estudios, porque habían preguntas que yo todavía no me respondía. Yeah. Y entonces desarrollamos esos proyectos y esas ideas. Preguntas internas que tú no te respondías, que venían de allá, de las primeras veces que estudiaste magíster y esas cosas, ¿no? Incluso yo te podría decir antes que venían desde mi inquietud de haber estudiado piano de niño. Perfecto. Yo sabía que la música había dejado muchas cosas en mí, pero no sabía cuáles. Okay. Intuía cuáles, Yeah. pero no sabía todas. Perfecto. Y esa pregunta era como que te golpeaban por dentro, ¿sí? Sí. Ajá. Esas preguntas me hacían saber que podía entregarle más a las personas que me ha tocado formar. Okay. Esa era mi real inquietud. Ajá. Y en este tiempo, ¿cómo se metabolizaba o se disolvían los trombos de tu cuerpo humano? Componiendo una gran cantidad de música. Ya. Okay. Que después ahora ya se ha transformado en un mundo más digitalizado, digamos. Ajá. Pero en ese tiempo eran discos. Okay. Me encantaba ese romanticismo de sacar discos. De verdad. Y leyendo. Eso era como una suerte como de una meditación activa, ¿no? Sí, como... yo leía y leía y veía cosas que hace la neurociencia y la música y la estimulación musical temprana. Y yo ya había empezado a hacer un camino que ahora creo que tengo un poco más, podido responder un poquito más profundo. Pero que en ese tiempo se manifestaba de esa manera. Además que también había dejado de estar, ¿no es cierto?, afiliado a una universidad y de pronto estaba afiliado a una universidad que tenía otras bibliotecas, otras bases de datos. Una biblioteca mágica. Sí, era una biblioteca, yo sé que existe la biblioteca, pero era una biblioteca que también mágica, como que no solo se abría afuera, sino adentro también. Y llegó un punto donde el conjunto folclórico creció mucho. O sea, contrataron a Diego Hurtado, que era la persona de educación física, que entonces arma el cuerpo de baile. Yo pude contratar a las personas para que fueran del área de música. Entonces, en el fondo, teníamos ayudantes. Esto creció a un punto exponencialmente. Que eran 40 personas en el conjunto. No sé, 15 músicos, 25 bailarines y todo. Era precioso. Tuvimos un espacio en Villarrica muy relevante. Muy lindo. En septiembre y octubre no parábamos de tocar. El conjunto folclórico era
Era muy bonito, porque yo creo que nació desde que era lo que querían Sí. esas y esos estudiantes. Perfecto. Y ahí entonces llegó el momento donde la universidad me dice, profesor de 28 o 29 años, usted debiera pensar en continuar sus estudios. Y eso en mi cabeza significaba doctorado. Y resulta que yo, de las cantidades de información a las que había podido acceder o de las cosas que había podido ver y escuchar, habían cosas que la didáctica de la música, que la música en sí misma, que la pedagogía en sí misma, que la didáctica, que es lo que más, quizás todo para mí se... Ahí converge, ¿no? Ahí converge. Habían cosas que yo no podía responderme desde las áreas de educación o de las artes. Y entonces mi cabeza pensó en neurociencias y en psicología. Y es ahí donde empiezo a tener muy buena onda y contactos con el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión que dirige Ricardo Rosas. Okay. Y que en una conferencia donde hicimos muy buenas migas para hacer participación entre Villarrica y la Escuela de Psicología. Ajá. Entonces conocí a Ricardo y Ricardo yo le expliqué que estaba en una búsqueda personal, porque él dio una charla magistral, donde yo como el profesor de música hice algunas intervenciones musicales pequeñitas. Entonces yo me acerco a él y le digo, Ricardo, qué entretenido lo que expusiste, no sé qué. Y él, con su humor y con su precisión en las palabras, me dice, lo más entretenido de esto fue tu intervención musical, me dijo. Precioso. Y yo me dio mucha risa porque entre una charla magistral de un académico, un titular, qué sé yo, y yo me sentí como muy... me sentí escuchado. Seguro. Que es algo muy bonito como músico. Seguro, sí. Y él me pregunta, oye, ¿y tú tienes doctorado? Y yo no. Y fíjate que ando buscando en una línea que me pueda responder preguntas que vayan más allá de... tenía muy claro lo que quería. Entonces me dice, a mí me encantaría guiar una tesis de doctorado en algo que yo tampoco conozco. Yo sé psicología cognitiva, yo no sé música. Y me encantaría meterme a hacer... Tengo la intuición de que la música es muy potente en el desarrollo, pero no me sé meter. Y me quedo dando vuelta, entonces postulé al doctorado en psicología. Y quedé. Y eso significaba un gran cambio en mi vida, porque yo ya había Otro hecho más, otro gran cambio. Sí, totalmente. El otro gran cambio es mi hija Martina, pero ese vino después, digamos. Ese es otra epistemología. Así como... sí. Este era un cambio, el otro era un cambio de premisa. Así como... sí. Ningún cambio fue como la Martina, pero este fue importante también. Y entonces, con Ricardo se nos ocurre... Bueno, Ricardo es una persona que él me dice entonces, tú tienes varias preguntas, pero tenemos algo en común. Mi pregunta para entrar al doctorado fue, y quizás sigue siendo, mi pregunta para entrar al doctorado fue, ¿cuál es el aporte de la música al desarrollo humano? Pasó un doctorado entre medio. Ahora mi pregunta es levemente distinta, es, ¿cuál es el aporte de la educación artística al desarrollo humano? Es más amplia mi pregunta. Pero antes de respondérmela, digamos, partí por la música y para poder estudiar las cosas en profundidad había que hacer todo ejercicio. Lo primero, entender muy bien cómo investigan desde el área de psicología. Se investiga distinto que en educación, se investiga distinto que en música, ¿no es cierto? Ya. Cierto. Entonces tuve que entender algunas cosas que fue muy desafiante, como metodologías cuantitativas. Sí. Y que también en música está, con el respeto a la disciplina, en general se investiga desde lo más cualitativo, desde lo más fenomenológico, desde lo artístico, y no tanto desde lo cuantitativo. Ajá. Entonces podía ser un aporte también tener datos cuantitativos. Lo vi así.
Y entonces fue música y cognición. Hice mi tesis. Fue un gran cambio porque me tuve que ir de Villarrica a Santiago. Yo ya había hecho el ejercicio de irme de Santiago. Por lo tanto, eras libre para volver o irte. Tú lo has dicho. Ya te fuiste, puedes volver cuando quieras, Eso irte, qué sé yo, ya te fuiste me pasó. internamente. Sí, sí, es verdad. Sí. Y tengo una persona con una identidad recogida de algunos lugares que no son puramente Santiago, digamos. Ajá. O así me siento. Genial. Y entonces me fui de Villarrica pensando en que en algún momento iba a volver. Y esta idea cambió. Pero después de que pasó el doctorado, entonces, cuando llegó el momento de volver, yo había hecho algunos vínculos con la Facultad de Educación. Había estado trabajando ya en la Facultad de Educación, donde había conocido a Guillermo Marini, a Lorena Medina, a Ernesto Treviño y a Elisa Soto, que era la profesora que antiguamente tenía el cargo que yo actualmente ocupo. Y que en el intertanto jubiló ella. Ya. Y entonces cuando ella jubila, se abre este cargo. En Villarrica habían cambiado las características en 4 años. El que mucho se ausenta deja de hacer falta. Entonces... Queda resonando. Quedó la resonancia, pero no estaba la persona. Y de pronto, entonces, yo igual siempre he tenido vínculo con el campus. E incluso participo de un diplomado, qué sé yo. Y ahí resulta que me dicen, la verdad es que el contrato que hay allá no existe acá. Las redes que tienes allá no existen acá. Las redes acá las puedes seguir teniendo. El campus siempre te va a recibir con las puertas abiertas. Y de pronto, que con la mamá de Martina, con Ignacia, que conversamos, siempre hemos tenido una relación muy, muy balanceada, digamos. Conversamos y dijimos, bueno, quedémonos acá. Esperemos a ver si es que llega la familia, pues en ese tiempo no sabíamos. Ajá. Y en el intertanto, entonces, yo acepté quedarme en la Facultad de Educación feliz, porque era un trabajo que era como soñado para mí. Y se me empiezan a ampliar las preguntas. Ya no era qué es lo que hace la música en la cognición. Después ahora ya eran qué hace la música en los aspectos motores, por ejemplo. Ajá. ¿Qué hace la música en los aspectos emocionales? Uh-huh. ¿Qué hace la música en los aspectos sociales? Ajá. Y de pronto empezó a hacer, ¿qué hacen las artes en los aspectos cognitivos? Y se amplía, pero una dimensión enorme. Y ahí me di cuenta, a propósito de tu primera pregunta, que investigar no lleva apellido. Así es. Investigar es investigar. Así. Y a eso yo diría que me he dedicado mayormente el último tiempo, sin dejar de lado las clases, me fascinan y me devuelven la energía. De más. Sí. Felipe, y en ese mismo registro musical, quiero preguntarte por 2 cosas. Y no sé por qué las junto, pero es como el amor y la muerte. ¿Cómo corren? Porque corren entretejidos con todo lo que tú me estás mostrando. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que la muerte es un momento muy crucial para quienes nos quedamos en la vida. A propósito de los portales, los pórticos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que espiritualmente yo estaba en una búsqueda constante siempre de saber qué hay o qué podría haber más allá, digamos, a nivel personal. Ajá. ¿Estuviste tú Estuve en un borde? En un momento muy... que me hace pensar justo en esto, y me hizo pensar justo en esto muy, muy profundamente. Muy profundamente. Pero al mismo tiempo, de las generaciones, una generación más arriba de mis padres, digamos,
se ha ido desgranando el choclo. Y solo queda mi tío Víctor allá en Curicó, y de esa generación, digamos. Entonces, yo siento que hay todo un movimiento familiar, esto de las constelaciones familiares, que vamos empezando a adquirir otro rol en la familia. Y yo ahí, la muerte, al menos en términos de constelación de la mía, de mi familia, sí, también marcó un antes y un después hace poquito tiempo atrás. Y es que nosotros somos 2 hermanos, pero a mi hermano le tocó vivir una muerte, la muerte de Sofía, de su señora, con 3 niños, que son mis sobrinos. Y esto entonces hubo toda una movilización familiar, digamos, porque justo ponte tú, nació Martina, mi hija, fallece Sofía, con muy pocos meses de diferencia. Estamos hablando de plena pandemia. Como entretejida la vida y la muerte. Mis padres que ya habían decidido irse, exacto, entretejida la vida y la muerte. Y en gran parte el amor también. Sin duda. El amor de una mamá que pierde una hija, de un marido que pierde una señora, de 3 niños que pierden a su mamá, de un cuñado que pierde a su cuñada, hay muchos lutos, muchas relaciones. Ella era muy, muy, muy religiosa. Yo sé que ella ve y debe estar ahí, siente. Y yo, para los aniversarios de su muerte, prendo una velita. De más, sí. Una multiplicidad de duelos. Es una multiplicidad de duelos. Y yo ahí, a propósito de tu pregunta, creo que tengo una reflexión, que es que siempre he tenido la sensación de que no hay ninguna sensación más parecida a la eternidad que el presente. Siento que es muy acelerado todo hoy en día, digamos, y creo que mucha gente vive como con las heridas, arrastrando muchas heridas del pasado, y con la cabeza con exceso futuro. Sobredosis de futuro, ¿no? Sobredosis de futuro, mira, no lo había pensado así. Siempre digo exceso de futuro, pero claro, es sobredosis. Es sobredosis, sí. Es como escapando de las heridas que te persiguen permanentemente. Y estando poco en el presente, y el presente para mí es la sensación más parecida que vas a tener a la eternidad. Entonces, siempre he pensado en la muerte desde el punto de vista que te estoy comentando ahora, y también desde este punto de vista de constelación familiar, que con el nacimiento o la muerte de alguien uno debiera tener, ojalá, esa capacidad de poder ver que se ha movido todo, que cada elemento está ahí de una manera individual y global, que todos tenemos nuestras diferencias en la familia. Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis sobrinos, ellos son 3, son súper seguidos en edad, pero son súper distintos entre ellos. Ajá. Julieta, Agustín y Mateo. Entonces, yo lo veo un poco así la muerte. El amor lo veo mucho más allá de las relaciones de 2 personas, digamos. Sin duda. El amor lo veo también familiarmente. Sí. También existe un amor, por ejemplo, el decir las cosas que pueden ser verdades dolorosas de algo que uno se dé cuenta. Ajá. Siempre es muy bueno encontrar la forma adecuada de decir las cosas. Pero si uno está detectando a veces que, no sé, hay alguien medio deprimido en la familia, o tomando un rol que no corresponde, es bueno quizás alertar de ello. Sin duda. Sí. Sin duda. Con mucho cariño, pero alertar
y también desde el amor, desde el amor es un acto amoroso, sí. de decir, perdón si te puede valer esto, pero la verdad es que yo quisiera que, no sé, po, mi rol de crianza con mi hija es efectivamente ese rol. Pero quizás el rol de una abuela, un tío, un abuelo, qué sé yo, es malcriarla. Es regalonearla. Sí. Sí, mi trabajo es que coma más sano. El tuyo es pasarlo en chocolate, no sé. Es como, bueno, ese chocolate una vez a la semana. Claro, Una vez a la semana, eso viene de los abuelos, ¿ya? exacto, pero Genial, obvio. genial. Felipe, Sí. hace como 30 minutos nos dijeron que nos detuviéramos. No me di cuenta. Ay. Así que se me quedan, como siempre, se me quedan 1000 preguntas pendientes. Tu cuerpo, el silencio, los puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dejaremos resonando como parte de la infinidad de preguntas que se abrieron desde otras dimensiones en este lugar. Muchas gracias, Susana, realmente. Muchas gracias por este tiempo, por este presente. Gracias a ti, Felipe. Infinitas gracias.